¿Ya? Vamos a compartir entonces la clase del día de hoy, mis amadas. Hoy es una clase, una noche de bendición. Bienvenidas cada una de ustedes, que el Señor las bendiga grandemente y pues vamos a darle con mucha bendición en este día. Oramos, mis amadas, cerramos nuestros ojitos para orar. Querido Señor, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por reunirnos nuevamente alrededor de tu palabra. Cuando escuchamos cómo Abraham, Padre Santo, ha oído tu voz y se ha dejado guiar por fe, y además, Padre Santo, ha tenido eh, la fuerza de voluntad de someterse a tus pruebas, a tus llamados. Ay, Señor, hasta desprenderse del Hijo más amado. Muchas veces nosotros, Padre Santo, con nuestra mente y nuestro sentir terrenal, somos egoístas. Pecamos, Padre, de, de no darte al 100% nuestra fe y nuestra confianza. Pero hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que fortalezcas nuestra fe y que nos ayudes, Señor, a caminar de tu mano, a seguir confiando cada día, cada noche, cada mañana, cada proyecto, cada plan, a entregarte a ti, Señor, porque eres tú el dueño de todo, del aire, de la vida, de la alegría, del gozo, de la felicidad. Eres el único dueño, Padre Santo. Ayúdanos a ser dependientes contigo, así como Abraham fue contigo. En el nombre de Jesús y con ayuda del Espíritu Santo, te damos gracias. Amén, mis amadas. Amén. Amén y amén. Una vez más, sean bienvenidas cada una de ustedes, mis amadas en el Señor. Dios prueba a Abraham. Vamos a ver, mis amadas, cómo hoy el Señor está hablándonos a nosotros y pues bendecidas seamos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Perdón, vamos a ver, tenemos acá la primera pregunta, ¿sí? Vamos a la primera pregunta entonces. Ya, vamos a la primera pregunta, mis amadas. Y aquí encontramos, ¿no? Hemos avanzado hasta ahora, mis amadas, casi los 10 primeros capítulos, ¿cierto? Y ya estamos en el capítulo 22 y pues cada capítulo ha tenido una enseñanza para nosotros. Ha tenido mandamientos donde, ¿qué nos manda Dios a hacer? Y también ha tenido promesas en cada lección. Entonces, ¿cómo? Por eso viene la pregunta. ¿Cómo podría usted escribir un título en 3 palabras o 10 palabras, ¿sí? Resumiendo lo sucedido en cada uno de los capítulos? ¿Cómo lo titularías? Capítulo 1, ¿cómo lo titulas? Capítulo 2, o sea, de las lecciones que hemos tenido. ¿Cómo lo titularías, mi amada? A ver, voy a querer acá las participaciones. A ver si alguien, por favor, puede ayudarme con esto. Adelante, mi amada Mayra. Bendiciones. Bueno, yo le puse, porque todo lo que hemos estudiado, yo le puse las promesas, porque Amén. todo lo que hemos estudiado ha habido las promesas de Dios, así que yo le puse las promesas. Adelante. Bienvenida. Vamos. Dilo las promesas, mi amada. Dilo las promesas. Los nombres de las promesas. Ay, no la apunté. Ya, vamos con Yolanda entonces. Yolanda, mi amada. Gracias. No importa. Estamos bien. Estamos aprendiendo, mi amada. Adelante. Buenas noches, hermanas, buenas noches, pastora, que Dios les bendiga. Buenas Bueno, noches. yo al primero le puse la creación divina.
que fue la primera enseñanza que tuvimos, la creación divina cuando creó Dios el cielo y la tierra. Amén. La segunda fue el amor de nuestro Señor hacia nosotros y ay, ya se me olvidó, el amor de Dios hacia nosotros y la creación del hombre, al crearnos al hombre y a la mujer. El otro fue el perdón y el pecado. Excelente. Y la verdad no hice las otras dos. Y esta que sería la obediencia y el amor y el temor de Dios. Bien, no se preocupen, mira, cada historia es realmente una oportunidad que nos da Dios ahora mismo, ustedes, es una oportunidad que Él nos da para poder titularle, ¿no? Como nosotros sentimos, después de haber leído, cómo nos hemos sentido, digamos, en la lección uno, que ha sido la creación. Excelente, Yolanda, la creación divina, ¿cierto? Entonces, en el tema 2, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Cómo se titula la lección 2? ¿Recuerdan ustedes? Es cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, en el jardín del Edén. Ujú. Esa fue la segunda lección. Excelente. Por eso decía usted, ¿cierto? El pecado y el amor de Dios. El pecado y el amor. Sería un título maravilloso que lo podríamos poner. A ver ustedes, el tercero, la tercera lección, ¿cuál fue? A ver si se acuerdan. La tercera lección fue, están revisando con sus cuadernos. ¿Recuerdan que les dije, hay tareas que solamente van a hacerlo en casa? Una de ellas, mis amadas, va a ser el proyecto final. O sea, usted ya no va a demorar 2 semanas en presentar su proyecto final porque usted ya lo tiene en casa. Simplemente vas a agregar tu nombre y Giselle, adelante. Simplemente vas a agregar tu nombre y ya lo presento. Buenas, Bendiciones, buenas noches. Tuve un problemita, llegué un poquito tarde, pero llegué, gracias a Dios. buenas La tercera noches. lección, antes y después del pecado, ¿no? Hicimos una comparación, ¿no? Lo que era antes y lo que era el después. Hicimos un cuadro comparativo, ¿no? Acá yo Amén. tengo anotado. Sí, Por eso, Adán y Eva ¿cómo le pecan. titularíamos a eso? ¿Cómo lo titularías, mi amada Giselle, a esa historia? Y yo le pondría a ver, la vida antes y después de la desobediencia, o le pondría algo así, o sea, es un título como lo que es pre-pecado y después del pecado, para englobar todo, ¿no? Lo que sucedió. Excelente. También podríamos titularlo La vida y la muerte también, ¿cierto? O la inmortalidad y la mortalidad también. En la de Torre de Babel, que para mí me daría así como la intervención de nuestro Señor al Ajá. cambio al cambio del futuro en lenguas, porque nos dividió. Bueno, Ujú. algo así más o menos. También podría llamarse la diversidad de lenguas, Ujú. la diversidad de lenguas en el mundo. Y a partir de ahí empezaron las lenguas. Giselle, ¿ya terminó? El, Sigue, el veo su ori- manita. Perdón. el el origen del lenguaje podría ser Ujú. también. Sí, el origen del lenguaje. O sea, o el origen de las lenguas. Sí. Ujú. El origen de las lenguas, esas quedan muy acertadas. Y finalmente, mis amadas, ¿cómo le llamaríamos a la lección del diluvio? ¿Cómo lo llamaríamos?
Ya sabía que se me había olvidado uno. La del diluvio. Mm, La promesa de un nuevo mundo, porque ya habíamos pecado. Sí, Entonces nuestro Señor limpió todo. Sería la promesa de un nuevo mundo. sí, excelente. También lo podríamos llamar la, la vida, la segunda oportunidad que da Dios al hombre. También podríamos llamarlo la salvación después de la catástrofe. O sea, o el amor de Dios en medio de... Del Sara, diluvio. adelante, adelante, Sara. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo le doy el título, es La promesa de Dios no cambia para la humanidad. Amén. La promesa de Dios que no cambia para la humanidad. Recuerden, pero que Dios hizo una promesa al final de la historia. ¿Recordarán esa promesa que hizo Dios cuando sacó el arco iris? Cuando puso el arco iris como señal de vida, de fin de un ciclo y empezaba otro ciclo. Que no iba a destruir Otro nuevamente diluvio, la ¿no? tierra con Ya, agua. excelente. La Sería promesa de otro Dios de no volver a destruir al hombre de tal con manera, agua. con agua. Miren, tantas ideas van saliendo. Mis amadas, vamos a colocarnos entonces. Agradezco la participación de cada una de ustedes y bienvenidas y bienvenidos los que están ingresando en estos momentos. Vamos a dar continuidad y nos encontramos entonces en nuestras Biblias en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 19. Y tenemos este banquete espiritual del cual vamos a disfrutar todas. Vamos a alimentarnos. Cada uno va a tomar un bocadillo y pues, según cómo se sienta, va a seguir participando, alimentándose más de la palabra. Porque en este momento el Señor pone este banquete. Capítulo 22, versículos 1 al 19. Primera voluntaria en leer, por favor, ayúdenme, mis amadas. Amén, amén. Yo leo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Amén. Si ustedes se dan cuenta, Dios le llamó a Abraham. En aquel momento, Dios ha buscado los medios y las formas para poder comunicarse. Dice la palabra que Dios ahora, perdón, en la actualidad, Dios habla con nosotros de manera directa. ¿Y cómo habla? Ahora mismo está hablando con nosotros. En este momento, la lectura, hemos oído la voz de Dios a través de la voz de nuestra hermana Mayra, porque lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, es el mandamiento de Dios, es la promesa de Dios, es lo que Dios ha escrito para que las generaciones venideras puedan conocer y saber de Él. Entonces ahora, cuando lo leemos, quien lo lee y los que escuchamos, escuchamos la voz de Dios. Entonces, esta es una forma que utiliza Dios para comunicarse con nosotros. O sea, cuando usted abre la Biblia y empieza a leer un versículo y otro capítulo y así, usted está hablando de manera directa con Dios. Antes, Dios se presentaba delante de sus elegidos. Amén. Los hablaba con voz audible, como ahora, por ejemplo. Nos cuenta esta historia que Dios le habló a Abraham. Vamos, siguiente versículo. Siguiente versículo, por favor. Cualquiera puede leer. Yolanda, Amén. adelante. Y Versículo di, 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Amén. Wow. Dios ha bendecido en la primera lectura tanto a Abraham. Y ahora volvió a hablarlo. Y le ha dado un mandamiento. Amén. Le dio un mandamiento, le dio una orden y le dijo que haga algo. ¿Cuántas de ustedes, si Dios le habla ahora de manera directa? Hermana Mayra, ¿usted es mamá? Sí, ¿Usted, abuela y hermana bisabuela. Yolanda? Amén. Hermana Yolanda, ¿usted es mamá? Amén, sí. Hermana Sara, ¿usted es mamá? Y señora, Y yo también. Hermana Lilia, ¿usted es mamá? Giselle, mamá, No, no, yo no. ya. pues, Pero Yo tampoco. ya, las que somos mamás, las que no son mamás son señoritas, todavía no han vivido esta experiencia, pero quiero decirles que hermana Mayra, hermana Sara, hermana Yolanda, hermana Amelia, que yo estoy aquí, si ahora mismo Dios, a través de una enfermedad, usted se entera y le dice, me vas a dar a tu hijo o a tu hija, ¿cómo respondes? ¿Cómo Con todo respondes? el amor, honestamente, con todo el amor que le tengo, le diría que no. Sí, correcto. Yo Claro, no me mira, lo quite, no me lo lleve. claro, o sea, si mi papá falleció hace 18 días, he orado tanto diciéndole a Dios que no lo lleve todavía. Y si me dice Dios, dame a tu hijo o a tu hija, es que lo tengo, está tan bonito, está tan linda, la amo tanto, está creciendo, tiene tantos sueños, tantas ilusiones. Entonces, le niego a Dios, porque esa es nuestra parte humana, egoísta, ¿cierto? Sin Sí, embargo, Abraham no ha dicho, Señor, ¿por qué me pides eso? Señor, yo no voy a obedecerte en esto. O sea, no ha puesto en ningún momento ha puesto, mis amadas, pretextos para desobedecer a Dios. O sea, estaba con una obediencia genuina. ¿Tenemos nosotros esa obediencia, mis amadas? Cuando no. negamos, cuando negamos, no estamos con esa obediencia genuina. ¿Y qué pasa? No estamos creyendo como debe de ser a Dios. Vamos a continuar leyendo, por favor. Adelante, seguimos. Y ¿Está libre? Abraham, Ajá, a ver. y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Vemos una vez más cómo Abraham, seguramente con lágrimas en sus ojos, Con seguramente oración. pero era incapaz de desobedecer a Dios. O sea, era un hombre íntegro, Obediente. un hombre obediente, un hombre de fe. Nosotros tenemos una lección ahora, una lección de fe, una lección de desprendimiento. ¿Qué pasaba? Él ya intuía que Dios le estaba pidiendo porque está llevando su leña, le ha dicho que lo ponga como ofrenda y ponerlo como ofrenda significa que lo va a matar, lo va a ver morir, pero él tenía una confianza plena. ¿Sabes en quién estaba confiando? En En Dios. Dios, en el Todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en ese Dios que no quiere lo malo para ti, en ese Dios que le ha proveído a él, colocándole en una tierra, le ha dado el milagro de tener a su hijo, la promesa, cuántas promesas ya le había cumplido, cuántas veces, cuántos años ya le estaba protegiendo, o sea, imagínense,
todo ese agradecimiento que tenía Abraham hacia Dios. Lo amaba incondicionalmente, sin importar él mismo ofrecerse como ofrenda. Estaba predispuesto a dar todo lo que Dios le podía pedir. Y Dios, en su omnipotencia, en su omnisciencia, conocía perfectamente el corazón de Abraham y sabía que no le iba a negar lo que él le pidiera. Vamos a seguir narrando. Vamos. Siguiente, por favor, siguiente lectura. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amén. Continuamos dos versículos más. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. ¿A dónde se dirigía Abraham? Pidió a los dos siervos que se quedaran en un lugar a esperarlo, porque él tenía que subir solo al lugar donde iba a ofrecer el holocausto. Pero llevaba con él a su hijo amado Isaac. Bueno, los siervos no le preguntaron nada, pero él en obediencia seguía el paso a paso de las instrucciones que Dios le había dado. Este mensaje, estos dos versículos últimos, nos ayudan a nosotros a comprender que Dios siempre te muestra el camino correcto. Nosotros necesitamos confiar cada plan, cada proyecto que nosotros tenemos, un negocio, un estudio, una compra, un viaje, todo lo que nosotros tengamos en mente y queremos hacerlo, mis amadas, necesitamos ponerlo delante de Dios para que sea Dios nuestro guía, nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro cuidador. Ustedes saben todo lo que eso significa. Si usted todo lo pone delante de Dios, mi amada hermana, usted no va a tener ningún problema cuando usted viaje, cuando abra un negocio. Si usted viaja, va con Dios. Si usted abre un negocio, el negocio es de Dios. Amén. Entonces, ¿y qué cosas que Dios ha bendecido se van a la nada? Nada, todo triunfa, todo crece, todo se multiplica, todo va bien. ¿Por qué? Porque tiene la bendición de Dios en medio. Entonces, aprenda usted hoy en esta palabra, así como Abraham, sigue el paso a paso, obediente a Dios, sin abrir la boca, sin renegar. Se va sin preguntar por qué. Se va en silencio, con una obediencia absoluta. Así usted también, en algún momento de su vida, cuando tenga que trabajar o hacer la labor de servicio ministerial para Cristo, hágalo con todo el amor del mundo y sin renegar. Continuamos. También Siguiente, lo leo. Mayra. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Siguiente, dos versículos más. Ok. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ujú. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. El niño, mira, la fe del niño entra en este momento, entra la fe del niño. Amén. El niño no sospechaba que él era la ofrenda.
iba manso con su papá, iba manso con el Padre. Así como nosotros necesitamos creer siempre a Dios, aunque estemos en momentos de circunstancias difíciles, de pruebas difíciles, de salud, de economía, no sé, de algún tema que a usted le esté afectando muchísimo, un divorcio, una separación, un fallecimiento, un viaje, una despedida del trabajo, cualquier prueba que sea, mi amada, usted necesita estar creyendo en Dios, aunque todo le esté yendo mal, aunque todo parezca mal, usted no saque su fe y la mano de Dios de usted. Siga confiando en Él, que si algo está muy mal, Señor, ¿para qué es esto? Señor, dame fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quítame toda esta preocupación y esta angustia. ¿Qué le había pasado al niño? Estaba preocupado y le preguntó a papá, ¿dónde está el cordero? Que será la ofrenda para el Señor. Entonces, papá sabiamente lo respondió y le dijo, Dios proveerá. Verá. Esa respuesta calmó la angustia, la preocupación del niño, que ya estaba entrando en una preocupación. Entonces, esas palabras sabias que le respondió papá al decirle, Dios proveerá. Amén. Entonces, cuando Dios y nosotros estamos en cualquier circunstancia de nuestra vida, en el momento de la abundancia, en el momento de la alegría, en el momento de la tristeza, en el momento de la escasez, en el momento de la aflicción, cual sea el momento, mis amadas, siempre estemos creyendo en Dios y siempre estemos conectados con Dios y siempre estemos dando gracias por todo lo que estamos viviendo. No solo en épocas de alegría demos gracias, sino también en tiempos de pruebas, en tiempos de problemas. También demos gracias a Dios y preguntemos cómo debe ser nuestra reacción, qué debemos hacer, cómo debe ser nuestro comportamiento. Si no sabemos cómo hacerlo, usted puede orar y pedir guía en su oración a Dios. Y Dios, que es el dador de todo, le bendecirá a usted y le va a dar paz y tranquilidad en un momento difícil. Adelante, seguimos. Seguimos, mis amadas, o ya terminamos. No, faltan todavía. Vamos, vamos. Vamos para el 9. Ya, vamos, mis amadas. Amén. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Amén. Dos ¿Le versículos sigo? más. Sí, Ok. vamos, por favor. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, tu hijo único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar a Jehová proveerá. Por tanto, Amén. se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Miren ¿Le sigo? ustedes. No, ahí nomás. Miren ustedes, mis amadas, muchas gracias. Miren ustedes cómo Dios en el momento así cambia las circunstancias, cambia la situación. Ya en ese momento parecía que ya no había salida, ¿cierto? ¿A quién de ustedes le pasó eso? En cualquier tipo de circunstancias, en la gran mayoría en tiempo de pruebas, en una enfermedad, en un momento que tal vez no tenía economía, no sé, en algunas circunstancias, tal vez no le salía el trabajo, estaba orando por un trabajo y todo salió, se fue y no había nada, pero
en el momento preciso, las circunstancias cambian para bien. Ahí yo tengo varios testimonios sobre este tipo de circunstancias, así como la salvación en aquel momento, la salvación de Isaac, de no ser el cordero ofrecido a Dios. De inmediato apareció la solución y escuchó la voz de Dios instruyéndolo, dándole respuesta. Amén. Entonces, vemos ahí cómo Dios le da la respuesta, le da la solución. Solamente estaba probando su fe. Por eso a nosotros, en momentos de prueba, en momentos de circunstancias difíciles, no reneguemos, no renieguen de Dios. No se asusten, no estén en angustia, porque eso te roba el gozo y te hace dudar de lo grande que es Dios. Te hace dudar de que la ayuda viene de Dios. Te hace dudar de que Dios proveerá. Te hace dudar de que Dios va a responderte a una oración. Entonces, en esas circunstancias, mis amadas, así como estaba Abraham, Dios dio la solución. Le dijo, ¿no? Que ya no, y que mirara hacia un costado. ¿Y qué estaba al costado? ¿Qué estaba en ese zarzal? Estaba el cordero que iba a ser sacrificado. Entonces, miren, así Dios nos responde, amadas hermanas. Nos da la solución. En un momento de aflicción que podríamos tener, tal vez usted tenía una deuda que pagar y no sé de dónde, la vecina, la tía, la sobrina, alguien te viene, te ofrecen algún préstamo, te prestan, etcétera, pero el Señor no dejará que usted mendigue pan. Si usted es un hijo o una hija de Dios, déjame decirle que si está en algún momento de circunstancias difíciles de dinero, si usted le pide a su padre, que es el dueño del oro y de la plata, le va a dar a usted en el momento que usted le pide. Solo tiene que creer que cuanto más se ve que no hay solución en nada, Dios va a responder a su oración. Por eso necesitamos estar con Él, mis amadas, en un diálogo constante, todos los días, a cada instante, ay, hacer de su vida usted y Dios. No sabe lo hermoso que es esta parte de recibir las promesas de Dios, de recibir las provisiones de Dios, de recibir las órdenes de Dios. Y lo más hermoso de seguir sirviéndolo, de seguir amándolo, confiándolo, aunque todo parezca estar difícil. Él siempre da la calma y el gozo, mis amados. Es preciosísimo Dios, que cómo actúa con nosotros, cómo nos da las respuestas. Adelante, mi amada Mayra. Sí, es que quiero hacer un comentario con relación a Adelante. eso, porque vemos la mano de Dios obrando en ese momento, porque dice que el carnero estaba a espaldas de Abraham. Él acababa de pasar por ahí y él no vio ningún carnero. No vio nada. Y de momento, ay, mira, apareció el carnero. Pues vemos la mano de Dios obrando. ¿Cómo Así es. apareció el carnero de la nada? Ese es el Esa, comentario. eso es el inmenso amor de Dios. Eso es. Mira, hay veces, no a todas las personas les pasa esto, pero escuché de una hermana acá en la iglesia de Pucallpa. Acá tenemos hermanos de la iglesia. Acá la iglesia se llama Iglesia Luterana Gracia de Dios, Pucallpa. Estamos en Perú. Mis amadas, una de las hermanas estaba mal de salud y le salieron que ella tenía un tumor benigno, pequeño, que estaba creciendo. Entonces pasó por todo su tratamiento y le dijeron, le encargaron que va a tomar algunos medicamentos que van a ayudar a reducir, a eliminar. Y bueno, en síntesis, ella estuvo en tratamiento
aproximadamente 3 meses, y le dijeron que ella regrese dentro de ese tiempo y, bueno, que confíe en Dios. Con la medicina, el médico, cuando Dios va a restaurar y nos va a sanar, amada, nos sana. Pero cuando Dios en su infinita voluntad no desea sanarnos, y ya no quiere que estemos acá en la tierra, nos lleva, cual sea el motivo, cual sea la enfermedad. Pero ella, amadas, a los 3 meses regresó, se hizo nuevamente todo el chequeo que tenía que hacerse y salió libre de todo, libre, libre, libre de todo. No había nada, como si no hubiese existido. O sea, nada de, el doctor le dijo, ¿qué tomaste? ¿Qué has hecho? Aparte de esto que te he dado. Ella dice que también tomó algún tipo de medicinas naturales, también ha tomado dentro de los 3 meses. Pero ella dice, estuve en constante oración, pidiéndole a Dios, arrodillada, pidiéndole a Dios una oportunidad para poder seguir sirviéndole. Y Dios ha contestado. En el momento de prueba, ella ha estado sujeta de la mano de Dios. Ha estado con Dios. Pero sabemos, amadas, que no siempre las enfermedades Dios los sana. Es a pocas personas, pero el Señor sí responde. Hay 3 respuestas de Dios. Sí, un sí rotunda, un no y un espera. Entonces, en este caso a la hermana ha tenido un sí rotundo, que Dios le sana a través de todas esas medicinas. Vamos a continuar, mis amadas, continuamos con la lectura. Amén, hermano. Pastor. Profe, Amén. ¿puedo leer? Sí, adelante, Edith, adelante. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias, perdón. El versículo 15 sigue, ¿no? Ujú. Sí, Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, Ujú. y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Amén. Hasta allá les digo. Amén. Bien, mis amadas. Miren nuevamente por segunda vez, mis amadas hermanas. Por segunda vez el Señor envía a su ángel a llamar a Abraham. Y aquí le hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? A ver si me ayudan a identificar. Cuando nosotros estamos en circunstancias, mis amadas, hasta que ubiquen ahí la promesa, quiero que sepan que Dios proveerá. Que lo iba a bendecir y la iba a multiplicar su descendencia. Amén. Dios recompensa. Dios es un Dios amoroso que sabe dar recompensas a sus hijos obedientes, a sus hijos, a todos sus elegidos, a todos sus llamados que han sido obedientes. Mis amadas, ¿qué le prometió a Abraham? Dios, que le va a multiplicar todo, que lo va a bendecir todo. Si Abraham ponía negocio, lo bendecía. Si Abraham ponía ganadería, lo bendecía, lo multiplicaba. Si Abraham decidía ir a otro sitio en esa tierra, lo iba a bendecir. A donde fuera él. ¿Por qué? Porque era un hijo obediente. Tan difícil es eso, ¿verdad? ¿Nosotros somos desobedientes? Sí, desobedecemos. El Señor nos dice que todos los días nos alimentemos de su palabra. Pero sin embargo, nosotros estamos cansados. Ay, Señor, no voy a leer hoy día tu palabra. Mañana, ¿cierto? Mañana. O sea,
Dios tenía una cita conmigo y le digo, mañana voy a leer. Él se queda esperando, es paciente, se queda esperando mi voluntad cuando nos volvemos a reunir, porque a Dios le place hablar con nosotros. Porque solo así, mis amadas, pasando tiempo con Dios, vamos a poder conocerlo. ¿Cómo es Él? Es hermoso, es misericordioso, es maravilloso, es tan amoroso. Y vas a saber todo cómo es Él. Y cuando cada día pasas más con Él, vas a ir adquiriendo el proceder de Dios. Vas a ir adquiriendo las actitudes, los valores de Dios aquí en la tierra. Y te vas a convertir en una mujer de fe, en una mujer de Dios, mis amadas hermanas. Qué precioso esta oportunidad de poder leer juntas este versículo de capítulo 22, versículos del 1 al 19. ¿Terminamos o queda todavía algún versículo? No, Terminamos. ahí Terminamos. Vamos, mis amadas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Abraham, ¿Mm? este, Dios, por Dios, supuesto. Está Dios, Isaac, Dios, Abraham, Isaac, 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 los dos siervos, los dos el siervos de ángel Abraham, de Juan, Sara, el ángel, el el ángel. ángel. el ángel de Jehová, sí. Amén, qué lindas. Perfectas. Han hecho una excelente labor, un excelente trabajo. Esos son los personajes. amén, amén, amén. Mis amadas, ¿cuántos son los objetos de esta historia? Tenemos el asno, El tenemos asno, la leña, el fuego, el fuego, cuchillo, la el zarza, cordero, las cuerdas, el zarzal, tenemos la El tierra de altar, Moab, la tierra de Moab, el altar de piedra, los montes, tenemos la región de Berseba, el mar, las estrellas, todo estaba allí para este El cielo momento. y la arena y la Cielo, orilla. las estrellas, la leña, el fuego, Excelente. el cuchillo, supuestamente los ataban con una soga y llevaban una soga también. Qué chicas más aplicadas son ustedes, mis amadas. Todos, 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 todos están. Muchas gracias. Vamos a seguir viendo. ¿Dónde ocurrió esta historia? en el monte Moria. de Moria, En el Moriah, en la tierra de Moria. en ¿Cómo el la monte llamo? Dios, Ya, ese fue el monte que Dios le indicó a Abraham, y Abraham ajá, en obediencia lo realiza allí. bien, excelente. Ahí está. Sí, es correcto la respuesta. Y al final, después de ese lugar, ¿a dónde se va Abraham? A ver, se va. A ver, Se queda ubicado allí. excelente, mis amadas. Excelente respuesta. ¿Cuándo ocurrió la historia? Unos años después del nacimiento Isaac. de Isaac. Ajá. ¿Y cuántos años tenía Abraham en aquel momento? Perdón, Sara. Allí Isaac dice 120 que años. 102. allí encontré un dato que dice que Isaac, que Sí, sí. nosotros como los papás y la mamá siempre decimos, mi niño sí tenía 30 años, es mi niño, entonces que Isaac más o menos de ese tiempo tenía de 15 a 25 años, ¿sí? Sí. Ujú. Era niño todavía, tenía unos 15. Ujú. Porque su mamá, ¿saben cuántos años tenía? Mira, podemos citar en estos momentos, después del nacimiento de Isaac, cuando tenía aproximadamente dentro de 15 a 20 años, y también se dio justo cuando se dio la partida de Agar e Ismael, porque Agar e Ismael se fueron, ese día también pidió
eh, le hizo ese mandamiento, esa prueba, Jehová a Abraham. Y en ese momento fue también antes de la muerte de Sara. ¿Cuántos años tenía Sara aproximadamente en esa época? 120 años. 20 años. ¿Cuál fue el problema, mis amadas? ¿Cuál fue el problema de esta historia? La muerte de Isaac, bueno, el holocausto, Isaac en el holocausto. Amén. Yo diría que una prueba inmensa de fe, Así, exacto, exacto. extrema, ¿no es cierto? Porque pedirle a uno un hijo y para hablar, yo creo que fue una noche terrible estar pensando, el Señor me dio este hijo y ahora me lo quita. Entonces, Imagine. yo creo que él pensó siempre hasta el momento en que llegó, pero no perdió la fe, que es lo más Abraham, importante, las pruebas, no perder la fe. amén. Abraham estaba pasando su prueba más difícil. Prueba. Estaba pasando su prueba más difícil. Es como que a usted le pide ahora, Dios, ya me das a tu hijita, a tu nena, o me das a tu niño, a ese nené tan hermoso que está contigo, justo está creciendo, está empezando su vida universitaria o está graduándose de la universidad, ya dámelo. Les aseguro que ustedes van, si conversan con Dios ahí directo, le dicen, Dios, por favor, déjamelo unos años más. Te lo Y pido por misericordia. o le dicen al Señor, Señor, llévese el de la vecina, el mío no. Sí, mis amadas, eso es cierto. Pero Mis amadas, ahí está. tantas respuestas para dar en ese momento, porque nosotros no queríamos, no quisiéramos. Y cuando decimos llévale al de la vecina, déjamelo algunos años más, Dios, por favor, ten misericordia de mí, etcétera. ¿Saben cómo se llama eso, mis amadas? Duda, Egoísmo. señora, Egoísmo. Y nosotros falta de queremos, fe en ese, y ajá, falta de falta de fe. fe, en ese momento, si a nosotros nos pidieran, le decimos que no a Dios, se llama un egoísmo. Otro se llama desobediencia, porque estoy queriendo hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y es cuestionar Nosotros, también al Señor. Es claro, ser humano cuestionando la voluntad del Señor duro, porque no hemos de cuestionar al Señor. El Señor nos da pruebas, pero Él sabe que somos capaces de salir de ellas, así porque es. Él está con nosotros. Sí, siempre. No se ha apartado de nosotros, esa es su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin En fin, del mundo. Amén. Así lo sabía Abraham. Miren, ¿cuál fue el problema? El problema fue eh, que Dios le pidió a Abraham ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. En ese momento había un conflicto en la mente de Abraham, pero que no lo exteriorizó, lo guardó, pero había en él, en su mente, él pensaba, ¿no? Debía cumplirse la promesa. Esta orden de Dios parecía contradecir la fe de Abraham, pero aún así, tanto amaba a Abraham a Dios, ¿sí? Y también amaba a su hijo, pero amaba más a Dios, ¿ya? Ahí vemos la prueba. Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Es un amén. pecado, mis amadas, es un pecado amar más a nuestros padres, amar más a nuestros hijos, amar más a nuestro esposo o a cualquier otro familiar que a Dios. Amén. Entonces, Amén. la enseñanza de hoy en esta noche es que Abraham hace una diferencia y le da a Dios lo que le corresponde. ¿Qué le da a Dios? Su fe absoluta, su amor por completo, incondicional. No estaba su amor relacionado a condiciones como nosotros.
Nosotros normalmente pecamos a cada instante con Dios. Dios, por favor, si me ayudas con esto, todo este mes voy a estar en el culto, en la iglesia. O sea, estoy ofreciendo algo a cambio a Dios. Miren, nosotros no tenemos por qué condicionarle a Dios. Abraham nos está enseñando a nosotros que él amaba a Dios sin condiciones. Él no estaba diciendo, Dios, si le llevas a Isaac, me vas a dar tantos años de vida. Si le llevas a Isaac, me vas a seguir bendiciendo. O sea, no estaba poniendo condiciones. O sea, nos enseña en esta historia que él pone a Dios sobre lo que más quiere aquí en la tierra. Y Dios sabía que él amaba de una manera genuina a su hijo. Era el fruto de su amor, fruto de la promesa de Dios. ¿Cómo no amarlo? Imagínate. Él ya estaba tan adulto, y en esa edad adulta le ha tenido a este niño con su amada esposa. Entonces, les pregunto, ¿confiará Abraham en Dios en su propia razón? ¿Confiaba, mis amadas? Sí, Sí, Confiaba, sí, Claro. confiaba. sí confía. Entonces, confiaba. Esa confianza de Abraham, mis amadas, traigámosla para nosotros. ¿Sí? Amén. Cojamos ahora mismo, cojamos esa confianza de Abraham y llenemos en nosotros. Amén. Porque Amén. a cada instante nosotras somos egoístas, celosas, desconfiadas, miedosas, como si no tuviéramos a Dios delante de nosotros, cuidando de nosotros, protegiendo de nosotros, guiando de nosotros. Mis amadas, aprendamos a depender al 100% de Dios y no de nosotros. amén. Amén. Y no estemos nosotras demasiado pensando o pegadas a las cosas terrenales. Mira, Abraham sabía que si Dios le pedía a su hijo, iba a estar con Dios en el reino de los cielos. Iba a estar ese niño. Y esa confianza tenía él. Y no estaba pensando que se va a morir, que me va a dejar. No, por más que él lo amaba. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema? Sí. Sí, se Sí, Sí. resuelve. Hay una ¿Cómo sí se se solución. resuelve. resuelve? Dios interviene, Por el, envía a su ángel para que Abraham no sacrifique a su hijo. Pues Dios viene la intervención siempre de Dios en el ser humano, ¿no es cierto? En nosotros. Y Dios siempre está en nuestras pruebas a pesar de nuestra incredulidad, ¿no es cierto? Wow, qué grande es Dios. Ahí para que usted se dé cuenta que Dios tiene control de todo. Ya él estaba por ejecutarlo y estaba ahí, ahí estaba. Ahí estaba el niño, estaba el cuchillo, estaba para prender el fuego y estaba todo. Solo le era segundos nada más, segundos para que no haya puesto el cuchillo a degollar el cuerpo del niño. Porque estuvo a punto, así un segundo nada más de hacerlo y habló el ángel que Dios había enviado. Justo a tiempo, justo a tiempo. Así llega Dios a nuestras vidas. Justo a tiempo, no antes ni después. Dios llega preciso y justo a tiempo. Justo a tiempo llegó el ángel para decir, no lo hagas y mira dónde, ¿no? Que mire dónde está y pudo ver al corderito que había enviado para ser sacrificado. Entonces, mis amadas, vemos un Abraham que obedeció confiando 100% en Dios. Vamos a ver en el libro de Hebreos, a ver si podemos identificar. El libro de Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19,
Por favor, si alguien me ayuda a leerlo en voz alta, para que podamos ver cómo la Biblia describe a Abraham, cómo era él. Quiero que ustedes sepan, porque esta es palabra de Dios, porque Dios está hablando a usted hoy día y también me está hablando a mí. Que ese aprendizaje, que esta sesión que hoy estamos llevando sea de gran bendición para usted, porque usted se va a ir empoderada, usted se va a ir llena, llena de gozo con la palabra de Dios, sabiendo Amén. que Amén. Dios está con usted, lo está Dice bendiciendo. Yolanda, 17. adelante. Hebreos 11, versículos del 17 al 19. ¿Cómo le describe a Abraham este libro? Adelante. Por la fe, Abraham, cuando Abraham. fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac será llamada descendencia, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, de donde se siente figurado, también se volvió a recibir. ¿Le Amén. sigo? Sí, Hasta el 19 me dijo, ¿no? así es. Mis amadas, ¿cómo describe Dios a Abraham? Así quiere que nosotros también seamos, mis amadas. Amemos a Dios. Hoy, después de esta clase, ustedes tienen que saber que Dios es el único dueño de Poderoso. todo. El dueño de nuestros hijos, el dueño de nuestro trabajo, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro matrimonio, el dueño de nuestra casa, el dueño del tiempo, el dueño del sol y de la noche, de la tierra. Es dueño de todo. Nada nos pertenece, mis amadas, y una prueba de ello es que nosotros nacemos desnudos y cuando morimos, amadas, también nos vamos desnudos. No llevamos nada, ni este anillo de matrimonio, ni el dinero, millones que están en las cuentas del banco, nada. No llevas ni el arete, ni siquiera la ropa que estabas usando el último día lo llevas. Porque cuando te van a poner en un ataúd, ya no decide usted. Tus familiares deciden, te sacan esa ropa y deciden con qué ropa te vas a ir. Mis amadas, yo quiero que reflexionemos hoy y pongamos en primer lugar a Dios siempre. Así como lo ha dicho hoy, en cada versículo hemos podido ver la obediencia y el inmenso amor de Abraham hacia Dios, hacia su padre, hacia nuestro padre. Nosotros necesitamos adquirir ese comportamiento, esa actitud de nuestro hermano Abraham. El ángel del Señor lo detuvo justo a tiempo y Dios proveyó un cordero en reemplazo de Isaac. Abraham llamó al lugar Jehová proveerá. Cuando no tenemos, hermanas, Dios proveerá. Si usted está enferma, Dios Amén. proveerá su salud. Amada, si usted tiene un viaje y no tienes cómo hacerlo, Dios proveerá para ese viaje. Si usted tiene algún proyecto, quieres invertir en algún negocio, en lo que usted quiera, mi amada, ponlo delante del Señor y el Señor proveerá. Este es el mensaje de esta noche, que Dios proveerá porque Él es dueño de todo. Vamos entonces a leer lo que hemos leído hace un momento. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho por medio de Isaac, te bendeciré. Por medio de Isaac te vendrá la descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar de los muertos, y en sentido figurado nada más, de entre los muertos lo volvió a recibir. Mis amadas, Dios es el dueño de todo. Ya no hay ningún pretexto
y ya no hay nada que distraiga nuestra fe. Solo necesitamos concentrarnos para estar cada día en paz. Este aprendizaje es tremendo. Este aprendizaje es de bendición para nosotros, mis amados. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Mayra. Ok, como punto principal, yo escribí que Dios siempre provee a los que confían en Él. Amén. Que la obediencia y la fe son importantes en nuestras vidas como cristianos y que Dios siempre cumple sus promesas, porque no era lo principal, no era la muerte de Isaac, sino hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Excelente. Él estaba pasando su prueba de fe. Y en cada día, en cada acción, mis amadas, nosotros también en nuestra vida pasamos nuestra prueba de fe. No te olvides, en salud, en enfermedad, en problemas judiciales, en las alegrías, en los momentos de bonanza, cuando hay todo, en los momentos de crecimiento, en los momentos del éxito, en los momentos de la salud, en todo momento, vamos dando gracias a Dios. Y vamos pidiendo que siga quedándose con nosotros para seguir teniendo y recibiendo las grandes bendiciones que vienen de Él. Mis amadas, el punto principal era eso, la prueba de fe de Abraham. ¿A quién ama más? Amén. ¿Qué La pecado veo en confianza esta también. historia? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? O sea, en la historia lo que hay y qué es lo que, cómo lo relaciono con mi vida personal, ¿no? Yo no veo ningún pecado, hermana, a no ser que me equivoque, pero yo no veo ningún pecado. Más bien veo el amor incondicional y misericordioso, la prueba más grande de amor. No veo ningún pecado. Ujú. Bien. ¿Alguien más, por favor? Mayra, adelante. Como decía la hermana Yolanda, no hay, en la historia como tal no hay ningún pecado, no hay ninguno. Ya. Pero sí, lo que yo puedo confesar en mi vida, realidad, es la falta de confianza, porque a veces nosotros nos hace falta en situaciones difíciles. No confiamos en Dios, como decía usted, nos llega la duda de las promesas de Dios. Cuando tenemos pues las cosas materiales, ponemos las cosas materiales antes que a Dios y todas esas cosas y ponemos límites. Nosotros mismos como humanos nos ponemos los límites. Cuando para Dios pues no hay ningún límite. Sin embargo, yo soy la que le pongo los obstáculos, los peros, el porqué y todas esas cosas. Nosotros mismos somos los que nos limitamos a que esas bendiciones lleguen a nosotros. Ese es lo que yo confieso. Todo lo que has dicho es algo que naturalmente y constantemente lo venimos haciendo. Gracias, Mayra, porque fuiste muy, como que estaría yo misma haciendo mi lista de cosas reales que nos pasan en la vida diaria. Sara, adelante. Bueno, yo a esta pregunta me hice una pregunta personal. Ujú. ¿Dios ocupa primer lugar en mi vida? Amén. Abraham, el corazón de Abraham estaba, el centro era el Señor en el corazón de Abraham. Amén. Y yo me hice esa pregunta estudiando, decía, yo, ¿si el Señor ocupa? Y a veces tengo ese pecado que confesar yo, porque a veces le doy importancia a ciertas cosas. Por ejemplo, no voy a un culto porque voy a recibir una visita. No voy al culto porque voy a hacer otra cosa. Sara, le estoy dando ese primer lugar al Señor en mi corazón, como Abraham. Entonces, para mí fue esta clase una experiencia de examinarme
de entrar dentro de mí y revisar mi corazón, porque hay pecados que sí hay que confesar en esa relación con el Señor. A veces dudo, digo, pero sí, ¿será que sí me va bien en esta cirugía? ¿Será que sí voy a salir de este negocio? Pero ahí está lo importante, como decía la profe, colocar al Señor siempre en el centro de toda En el actitud, de toda acción que hagamos, que yo haga. Y así como Abraham, yo puedo querer mucho a mi hijo, pero centrar al Señor en mi corazón, porque Él es el que me va a dar el salir bien de todas las pruebas. Él es la fortaleza en los momentos de crisis de fe, Él es mi fortaleza en los momentos que amén. estoy en angustia. Entonces, para mí fue esta reflexión para mi vida. Y gracias al Señor porque profundizamos más sobre su palabra y nos hace entender que solamente Él está por encima y que sobre Él no existe nada ni nadie. Gracias, hermana Sara. En lo que acaba de decir es, sí, hoy necesitamos todas preguntarnos si Dios ocupa el primer lugar en nosotros. Y quiero decirte que cuando pasamos más tiempo juntas, mira, porque estas clases ha permitido que nos juntemos y ha permitido que ustedes y yo reflexionemos y ha permitido que ustedes y yo descubramos hoy qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y voy a pedir que alguien busque en Mateo 10:37, por favor, para que ustedes reciban hoy, en este momento, qué quiere Dios de nosotros. Él quiere exclusividad. Él quiere nuestro tiempo. Amén. Mientras estamos vivas, demos nuestro tiempo al Señor, démosle de madrugada. Si trabajo mucho, tengo un horario de trabajo, amadas, dale tu tiempo de madrugada. Si estás en el trabajo, ponle chiquitito en tu celular, abre tus palabras bíblicas, instala tu Biblia digital, auditiva, y ponle ahí los versículos de tal versículo, y ponle, y estás trabajando y estás ahí llena de la palabra de Dios. Mi amada, cuando usted pasa tiempo, según la psicología, cuando usted pasa mucho tiempo con alguien, usted empieza a amarlo a esa persona. Entonces, si usted pasa más tiempo con Dios, usted lo va a amar, lo va a adorar. Ay, ¿cómo lo vas a amar? Tremendamente. Antes de leer el texto que mandé buscar, que es Mateo 10:37, vamos a dar un espacio a Edith Rodríguez. Adelante, Edith. Sí, profe. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Amén. ¿Han oído la palabra de Dios, mi amada? Así que si a mí me pide Dios y yo le digo, llévate el de la vecina y a mí déjamelo al mío. O si le digo, Señor, no, por favor, no te lo lleves. Y yo estaba haciendo eso con mi papá. Y luego vino esta palabra a mí. Cuando estamos compartiendo la palabra acá en mi casa con mis hijos, me toca leer esa palabra, Mateo 10:37. Y fue cuando empecé a soltar ese apego que he tenido a que papá no se vaya. Oraba toditos los días para que Dios no le lleve a mi papá. Y cuando Dios, al parecer, y estaba cansado de escucharme la misma oración, y estudiando con mis hijos, haciendo los devocionales, llego a este versículo, Mateo 10:37, y esa fue la palabra para mí. A partir de ese día no oré más
para que mi papá sea sanado. Y le dije, Señor, te entrego la vida de mi padre y que se haga la voluntad tuya en él. No ha demorado, mis amadas hermanas. Papá estuvo bien y nos engañó que estaba mejorándose y al día siguiente falleció. Mis amadas, aquí está bien claro la palabra de Dios. No amarás más a tus hijos, no amarás más a tus padres y no amarás nada, nada en este lugar más que a mí. Ese es el mandamiento de Dios para usted y para mí. Y se ha hecho oportuno este momento cuando Sara decía, ha servido para reflexionar y para preguntarme a mí, ¿en qué lugar o qué lugar ocupa Dios en mi vida? Ahora respóndete. Si estaban cosas materiales o estaban tus hijos o tus familiares en primer lugar que Dios, ahora cambia de actitud y pon quién debe estar en el primer lugar. Amén. 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 Bien, mis amadas. Esta reflexión ha sido muy grande para nosotros. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios? En el, cuando el ángel le dijo que ya no lo matara porque iban a darle el cordero, que no matara al hijo Isaac. Amén. Excelente. Mayra, adelante. Bueno, yo lo veo en varios versos. Ujú. De 11 y el 12, como decía nuestra hermana Enid, cuando el ángel envió y interviene para que no le hiciera daño a Isaac. En el verso 13, cuando Dios provee el cordero, el carnero. Y el verso 16 y 18, cuando Dios reafirma su promesa de Abraham y a toda su descendencia. Amén. Amén. Excelente. O sea, a mí porque yo soy descendiente de Abraham. Todos somos descendientes de Abraham. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque Amén. nosotros tenemos a nuestro sustituto, a Jesucristo, que ha dado su vida, derramado su sangre y ha pagado toda la deuda que teníamos nosotros. Y ahora Amén. estamos libres y salvos por los méritos y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido el plan de salvación de Dios entregadas a nosotros y a todo el mundo. Mis Amén. amadas, vemos el amor de Dios en el versículo 11, en el versículo 13, como Dios provee. Amén. He podido ver también, mis amadas, Dios proveyó un sustituto, un carnero, en lugar de Isaac. Jesús descendió de la familia de Isaac, según la promesa. Fue el verdadero Cordero de Dios. En Jesús, todas las familias de la tierra son bendecidas. Dios mostró, Dios mostró en Moria, esa ciudad, mis amados, lo que haría siglos después en el Calvario. Amén. Mis amadas, Dios Todopoderoso está siempre actuando en nuestras vidas. Ese Cordero que le proveyó a Abraham en reemplazo de su Hijo amado, así Él, el Padre, en su infinita misericordia, como lo dice en Juan 3:16, porque Dios amó al mundo tanto, 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 que entregó Que a le su dio propio su Hijo para sacrificarlo por nosotros. Amén. Entonces, mis amadas, sí, adelante, Giselle. Sí, quería decir con el tema del amor de Dios, que yo había escuchado que Abraham tenía en una tierra donde era común el sacrificio de niños. Y por eso es cuando a él el Señor le pide eso, es como que no se alerta tanto, no dice, bueno, uy, ¿qué pasó? ¿Qué me pidió? Si bien el amor que tiene un padre para un hijo es muy grande, entonces el amor de Dios está en que él le pidió para que Abraham tenga esta prioridad, ¿no? De Dios es primero sobre todas las cosas, a pesar de una promesa que él le había dado, porque el hijo fue una promesa de Dios, sino que también
al decir, no es necesario. No es necesario. Ya está, ya vi la obediencia tuya, Abraham. Y encima ahora voy a bendecirte y te voy a bendecir tu descendencia. Bueno, eso es lo que veo, que el amor de Dios es muy grande para nuestras vidas. Gracias, mi Giselle Bella. Claro que sí, lo que usted acaba de decir es tremendamente cierto y encaja en lo que estamos leyendo y lo que hoy estamos aprendiendo. Es tremendo, es genuino, es importante, pero no podía pasar eso, porque la promesa de Dios fue que a Abraham, de la descendencia de Abraham, saldrá el Salvador. Entonces, si Isaac era ofrecido en holocausto, no iba a poder, porque ya no había más. El hijo de la criada, Ismael, no era el hijo de la promesa de Dios. Él fue un hijo que nació por idea de Sara, no fue un hijo de la promesa. Entonces, por lo tanto, no podía ser él el elegido para la descendencia de Abraham. Amén. Entonces, era tan hermoso y comprender esto de la historia y de las pruebas que Dios nos da. Mis amadas hermanas, entonces, sigamos disfrutando de lo que Dios nos ha dado. Mis amados, el paso a paso de contar, leer la historia de la Biblia y contar la historia. Cuando nosotros contamos, mis amadas, la historia, pues va a permitir que esta historia impacte. Es necesario buscar algunos elementos que nos ayuden a contar la historia de una manera más dinámica y no perder la emoción ni la atención de las personas con quienes queremos compartir la palabra de Dios. Por eso el paso a paso es muy importante. Quiero recordarles que en esta semana estamos en la semana 7. Tenemos una última clase, mis amadas, el día martes de la próxima semana. Y pues voy a estar compartiendo con ustedes el proyecto final. Lo voy a compartir todavía el martes. Voy a compartirles en estos días el proyecto final y voy a hablar explicándoles el paso a paso del proyecto final el día martes. ¿Ya? Leer la historia significa tener ventajas y desventajas, mis amadas. Se mantienen, por ejemplo, ventajas, se mantienen los detalles de cada versículo bíblico y se mantiene la autoridad de la palabra. Es fácil seguir el texto y el público puede participar de la lectura. Miren, acuérdense siempre, mis amadas, que cuando van a compartir la palabra de Dios con alguien, trata de leer tal cual dice en la Biblia, porque hay una advertencia en la Biblia que está en Apocalipsis y también está en Deuteronomios, mis amadas, cuando Dios advierte que no quitarás ni añadirás ni una coma, ni un punto, ni una palabra a la palabra de Dios, porque entonces estaríamos alterando la palabra de Dios. Y nosotros, los seres humanos, los hombres en la tierra, no tenemos ese permiso y no tenemos esa autoridad para cambiar el texto o quitar una coma o un punto o añadir al texto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es sagrada, mis amadas, y necesitamos respetar eso con Dios. Amén. Bien, entonces también tiene desventajas. Cuando leemos muchas veces rápido, es menos interactivo. El vocabulario puede ser difícil, puede resultar largo, tedioso, genera sueño, etcétera. Se manejan muchas diferentes versiones, pero mis amadas, no hay nada como utilizar la Biblia para seguir pues evangelizando a quienes Dios elige, a las almas perdidas, para que pues puedan ser añadidas esas almas al reino de los cielos. Y nosotros somos esos obreros para trabajar para Dios. Contar la historia, por ejemplo, mis amadas, permite adaptar el lenguaje al público.
refuerza el contacto visual y la expresión. Puede usarse con quienes no leen. Por ejemplo, encontramos a personas que no tienen una Biblia en su casa o hay veces no practican la lectura o no saben leer sencillamente. Entonces, estas personas tienen dificultad para leer. Y si leemos nosotros la historia, pues les vamos a ayudar y va a ser mucho más fácil. ¿Tiene desventajas? Claro que sí. Bueno, pero no vamos a ver más en eso, mis amadas. Bien. El proyecto final. Pero, mis amadas, esto los voy a explicar la próxima clase. ¿Ya? El proyecto final. Mis amadas, la tarea para la próxima semana. Ver el video de la lección 8 y leer, mis amadas, el capítulo 27 del versículo 1 al 29. ¿Ya? Ver el video de la lección 8 y leer el libro de Génesis, capítulo 27, versículos del 1 al 29. Y nos despedimos con una oración. El Señor te bendiga. Cerramos nuestros ojitos, amadas hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y le conceda la paz a ustedes y a mí. Bendecimos este tiempo y cerramos este aprendizaje, esta clase de la lección número 7, dando gracias a Dios por su inmensa misericordia, por haber hablado a nuestra mente y a nuestro corazón y haber sembrado la palabra de Dios hoy día diciéndonos que no amemos a nadie, ni siquiera a nuestros hijos, ni siquiera a nuestros padres, de una manera más que a Dios. Sí, manda que amemos, pero no que no ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Amén. Todo esto, Señor, te pedimos con ayuda del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanas, cuídalas este fin de semana, guárdalas, sigue poniendo el querer y el hacer, Padre Santo, y también en mi vida y en la vida de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Gracias, profe. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones y bendecida Amén. noche, mis amadas. Hermanas, bendiciones.